Bueno, buenas noches y qué lindo poder estar juntos, ¿verdad? Y cuando escuchaba el testimonio de Luisito hablando de esos recién convertidos y esas oraciones que a veces uno hace porque las personas conozcan al Señor, me estaba eh, como pensando en este estudio que me tocó compartir esta noche, ¿no? Y sé que el Señor está haciendo cosas y el Señor está trabajando, aunque uno no pueda ver la dimensión de lo que el Señor está haciendo. Yo creo que están habiendo avivamientos en lugares donde uno ni siquiera se imagina. Vamos, antes de comenzar el estudio, vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos venir ante tu presencia. Gracias, Señor, por permitir que este tiempo sea de bendición para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo esté aquí, que después de este estudio podamos dar gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra llega a nuestros corazones y podemos ser cambiados a través de ella, Señor. Úsame, Padre, que todo lo que yo diga en esta noche venga de ti, Señor, y no sean palabras mías, sino tuyas, Señor. Te doy gracias por darme la oportunidad de estudiar lo que quiero compartir con mis hermanos, Señor, que podamos y que pueda ser útil para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando la pastora me conversó de este estudio, enseguida fui a ver de qué trataba, ¿no? Estamos estudiando oraciones de la Biblia y resultó que, bueno, en qué contexto estaba esta oración de Pablo y por eso decía que el testimonio de Luisito me llamó mucho la atención en el sentido de que esta carta Pablo la hace a los Efesios y la hace a un pueblo donde era muy cosmopolita para un poco entrar a lo que es el contexto, por qué pasan estas cosas. Era muy cosmopolita, había muchos recién convertidos, había muchos gentiles que habían eh, rendido a los pies del Señor. Y se ve como que Pablo tenía una carga muy fuerte sobre esta ciudad, donde había mucha adoración, donde había mucha idolatría. Y de hecho, estuve mirando y en este último viaje misionero de él, está 3 años en Éfeso, tratando de enseñar. Pero algo me llamó la atención cuando comienzo a leer esta oración, que está en el capítulo 3 en el versículo 14 de la carta a los Efesios, y dice, el amor que excede a todo conocimiento. Pero lo primero que leo cuando comienzo a leer la oración, dice, por esta causa. Y cuando me pregunté yo mismo, bueno, ¿y cuál es la causa? Es decir, hay un antecedente antes de la oración. Pablo hace un bosquejo, hay un paréntesis ahí entre los capítulos. Esta palabra, estas tres palabras, por esta causa, aparece aquí en este capítulo 3 versículo 14. Aparece en el primer capítulo perdón, en el primer versículo de este mismo capítulo 3 y luego aparece también en el capítulo 1 versículo 15 dice, por esta causa. Es decir, yo quiero, antes de entrar a la oración, que podamos conocer cuál es la causa. Y este paréntesis que hace Paulo en la carta, en este capítulo 3, eh, antes de llegar a la oración, vamos a ver cuál es la causa de la cual habla Paulo al inicio de la oración. Dice aquí, al inicio, en el versículo 1, también dice, por esta causa, yo, Paulo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento el conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estamos hablando de esta primera parte del capítulo 3 donde Pablo explica la causa de la oración. Dice,
y los profetas por el Espíritu. Dice el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Recuerden que el ministerio de Pablo es llevar el evangelio a los gentiles, ¿ves? Y aquí en Efesios te vas a encontrar un grupo grande de judíos, pero también te vas a encontrar la gran mayoría de los que recién convertidos en Éfeso eran gentiles. Y dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esa es la razón por la que Pablo, ahora en el siguiente versículo, dice, por esta causa, es decir, por estas razones que les estoy diciendo, incluso Pablo escribe esta carta estando en prisión en Roma, ¿verdad? Y le dice en el 13, le dice, por lo cual pido que no desmayéis, es decir, aunque yo esté a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y esta es la causa por la cual Pablo hace esta oración, esta segunda oración. Hay otra oración por acá, pero no quiero tocar la oración, las otras, porque no sé si a alguien después eh, le toca, ¿no? Dice, por esta causa, dice el versículo 14, ya a partir donde vamos a leer la oración. Yo creo que voy a leer la oración completa y después vamos a ir analizando poquito a poco para que podamos tener una idea de que vimos cuál es la causa. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, dice en el primer versículo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A veces, yo no sé si cuando yo leí este primer versículo, donde dice Pablo, doblo mis rodillas, eh, te da, te da la impresión de cuánta carga sentía Pablo por esta comunidad, por esta iglesia, por todas, pero en esta en particular. ¿Por qué razón? No sé si, eh, no creo que sea la posición, es decir, el otro día cuando Aidita hacía el estudio sobre cuando Jesús le mostraba a sus discípulos cómo orar, en algún momento les dijo, pónganse de rodillas. No necesariamente es la posición idónea para orar, pero sí muestra una posición de humildad, de humillación, y sobre todo
Yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia. Yo digo siempre que hay personas que son duras de rodillas, que no son capaces de arrodillarse a orar, a no ser eh, que sea tan grande la carga, o sea tan grande la necesidad de tú estar en comunión con Dios en ese momento, que, que no te queda otro remedio que poner tus rodillas en el piso. Yo no sé si alguien lo habrá sentido en algún momento, pero hay algo eh, que, que hace que tú en un momento determinado de tu vida, de tus tribulaciones, tú pongas la rodilla y te hinques a los pies del Señor. Lo cual no quiere decir que sea la posición idónea, ¿ves? Puede ser así, puede ser, pero aquí Pablo adquiere esta postura y esto nos da la muestra de que, de que sentía una carga. Hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan de postrarse ante el Señor. Eh, Dice, por ejemplo, hemos oído hablar de cuando el Señor entró en el jardín de Getsemaní y cayó en tierra sobre su rostro. Es decir, hay en este versículo, Pablo ora al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, también observamos que en el capítulo 1, en el versículo 17, que es la otra oración que habíamos, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, ora ahí en el nombre de Jesús también. Es decir, que la fórmula es esa, es decir, la fórmula dice en Juan 16, voy a poner algunos ejemplos, dice, Señor, en Juan 16, 23, dice, en aquel día no me preguntéis nada, dice Jesús, de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os los dará. Por eso, eh, Pablo sabe bien la fórmula, ¿ves? En cuanto a lo que es la oración que va a hacer por los Efesios. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, 23 dice el Señor, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Que nosotros debemos orar directamente, es decir, que debemos orar a Jesús como nuestro intercesor, ¿verdad? Que interceda ante nosotros, ante el Padre, y porque Jesús es nuestro gran intercesor. Orar en el nombre de Jesús significa que nos dirigimos a Dios el Padre con una oración que el Señor Jesucristo mismo puede elevar al Padre por nosotros y por toda la comunidad. Ahora, el otro día yo vi cuando la hermana Aida hizo su estudio, dio una definición bien clara y bien resumida de lo que era orar y de lo que era los rezos, ¿ves? Y entonces, por eso, orar es tener una comunicación con el Señor. Y en esta oración, las oraciones de Pablo generalmente son breves, no son puras palabrerías. En esta carta a los Efesios, en la carta a los Filipenses también hace una oración donde son oraciones breves. Eh, Casi todas las oraciones que encontramos en la Biblia son oraciones más bien breves. Yo saqué algunos ejemplos. Dice, el Señor dijo que no teníamos que usar, esto fue parte del estudio que hizo la hermana Aida, repeticiones vanas como hacen los gentiles porque ellos piensan que cuanto más hablan, más serán oídos. Es decir, y puse algunos ejemplos aquí de las oraciones. Dice, la oración de Moisés a favor de Israel en Deuteronomio, no sé si alguien la tendrá por ahí para hacer el Deuteronomio 9, dura 25, versículo 25, versículo 26, versículo 27, solamente tres versículos tiene esta oración de Moisés. Elías, en el Monte Carmelo, cuando se enfrentó solo de parte de Dios a los profetas de Baal,
expresó una gran oración que ocupó solamente un versículo. Es decir, fíjense qué interesante, ¿ve? Por eso dice que a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró. Dice en el versículo 36, dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios, el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Eso está en Reyes, en Primera de Reyes, ¿ves? Estoy poniendo algunos ejemplos para que veamos que esta oración, a pesar de ser una oración bastante breve, es una oración con mucha fuerza. Vamos a seguir, dice, la oración de Nehemías fue registrada en solo 6 versículos y la oración del Señor por sus discípulos, que eso creo que lo estudiamos, no creo que fue la pastora, en Juan 17, no más de 3 minutos al leer. Y, por supuesto, la oración más breve de toda la Biblia, estuve mirando, que algunos dicen que no fue una oración, yo creo que sí fue una oración, y muchos que consideran de que también fue una oración, es la que aparece en Mateo 14:30, cuando Simón Pedro le dice al Señor, Señor, sálvame. Yo creo que esa es la oración más corta de la Biblia, una oración súper poderosa. Entonces, ¿por qué le hago todo este resumen para que podamos entender un poco que se trata de ser conciso, de ser concreto, de hacer nuestra... Dice la palabra que a veces no es que no oremos, sino que no pedimos bien. Estoy parafraseando un poco. Dice entonces, Efesios 14:15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, cuando habla de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, abarca toda la humanidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. Y continúa en el versículo 16 diciendo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por su espíritu. Repito, repito, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, en el hombre interior por su espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, fíjense cómo Pablo ora conforme a la riqueza de su gloria, de la gloria en Cristo, no de la gloria de Él. Dice, hay 4 pedidos en esta oración, 4 pedidos básicos en esta oración, que fue lo que yo pude. Dice, pide algunas cosas a favor de los especios. Yo tengo 4 aquí. Dice, él pidió que los cristianos pudieran ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por su espíritu, por el espíritu. La naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, ¿o no? Dice, así, es decir, a veces nosotros oramos por la parte física, por una enfermedad, por una situación familiar, por el trabajo. Fijémonos siempre en las listas de oraciones para que vean que la mayoría de las veces se pide por cosas físicas, cosas ya sean materiales, pero es decir, se ora también, pero aquí Pablo pone un énfasis en que el cristiano sea fortalecido con poder en lo íntimo de su ser
por su espíritu. ¿Por el espíritu de quién? Por el espíritu de Jesús. Es decir, muchas veces oramos por cosas materiales, por enfermedades o por cosas físicas, emocionales, pero también tenemos que orar por cosas que espirituales. La parte espiritual a veces es un poco descuidada, ¿verdad? A veces la atención se dedica más a la parte física, a la parte... El apóstol Pablo estando orando por lo interior de la persona porque él se daba cuenta que la parte exterior de la persona desaparecía. Es decir, eh, lo carnal es efímero. Y para vivir la vida cristiana se necesita poder, así como para crecer en la gracia y desarrollarse hacia la plena madurez, lo cual es la obra del Espíritu Santo. Debemos orar porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo hizo esto y oró. eh, en algunos momentos él oró por sí mismo, eh, por sus males físicos también. Él mismo nos cuenta que oró 3 veces para que removiese un mal físico que era como un aguijón en su cuerpo. Dice, es hermoso saber que Dios oye y responde a la oración. Pero tenemos que recordar que la naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, así como la parte física también la requiere. Solo el Espíritu Santo puede proveer poder, puede proveer vida y crecimiento para que el creyente alcance la plenitud de su madurez. Es decir, que aquí el apóstol Pablo está pidiendo inicialmente que los cristianos sean fortalecidos con poder en lo íntimo por el Espíritu. Y en segundo lugar, eh, Pablo ora pidiendo que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, es decir, en los corazones de todos nosotros, ¿verdad? Esto implica asumir con nuestra mente los pensamientos del Señor. Esto implica una relación de compañerismo, de camaradería, ser un verdadero discípulo de, de Él, que nos ayuda a conocerle más y que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eh, yo siempre me viene a la mente cuando hablan del discipulado, siempre me viene a la mente eh, cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice, yo los escogí a ustedes, ustedes nos escogieron a mí. ¿Recuerdan? Porque normalmente los discípulos eran quienes elegían al maestro, es decir, querían, buscaban a un maestro, a un rabí, y el rabí eh, decidía, dependiendo de la preparación de... Entonces, eh, muchas veces cuando hablamos de discípulo, en ese tiempo un discípulo significaba una persona que dejaba todo por seguir al maestro. Lo dejaba todo, familia, riquezas, todo, compromisos de todo tipo. Y era tanto orgullo para una familia, para alguien, saber que un hijo iba a ser discípulo de un maestro, y que hacían fiesta, aún supieran que nunca más lo iban a ver. Y en este caso Jesús quiere que Cristo, Pablo está orando, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Es decir, esto implica asumir, como les decía, que nuestras mentes y los pensamientos del Señor, que estemos pensando solamente en Él y para Él, y que todo lo que hagamos lo hagamos conforme a su voluntad y no la nuestra. Esto también implica esa camaradería, esa relación. Es decir, que nuestras vidas ya no son, como Pablo en algún momento, y esto lo parafraseo, dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es decir, morirse cuando Cristo dice, toma, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, ya tú no eres tú, tome su cruz, no quiere decir que tomes tú. Porque mucha gente piensa que tomar la cruz es coger los problemas y salir detrás de Cristo, ir a la iglesia a buscar a Cristo. No, no. Cuando Cristo habla de tomar la cruz, es decir, crucifícate a ti mismo. Y si quieres venir en pos de mí.
y sígueme, sígueme. Entonces, el que nos ayuda a conocerle más y que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él les dijo a los suyos en Juan 14, 15, 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y eh, en Gálatas 2:20, como les decía ahorita, dice, Pablo les dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dice, la frase en Cristo es la expresión culminante de esa epístola a los Gálatas, ¿verdad? Es decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La gran idea equivalente es que Cristo está en nosotros y la expresión en Cristo se refiere a nuestra posición y la expresión Cristo en nosotros indica nuestra posesión. Este es el aspecto práctico del tema de Cristo. Dijo también Pablo en 2 Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que fracaséis en la prueba. Dice, Cristo no vino a visitarnos de una manera temporal. Él vino a radicar permanentemente por medio del Espíritu Santo para vivir en nuestras vidas. Eso, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que entender tanto. Dice, él dijo en el Evangelio según Juan, dijo en el capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, que Pablo está pidiendo varias cosas. Dice, para que os dé conforme, dice en primer lugar, para que os dé conforme eh, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Después vimos que también pide para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, dice. Y bueno, en la tercera petición dice, para que los creyentes puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo de manera que sobrepasa todo conocimiento. Por eso esta porción, a partir del capítulo 14, se titula El amor que excede a todo conocimiento. Dice, en el 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, para que los creyentes puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. El apóstol Pablo ora para que ellos estuvieran arraigados y cimentados en amor, y esta petición se refiere a todos los cristianos. Pablo quería que ellos conocieran el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y la vasta extensión del amor de Cristo. Es el amor de Dios mismo. Desde es decir, desde esa posición, eh, Pablo ahora, en estas dimensiones, primero menciona la anchura, es decir, habla de la anchura, habla de la longitud, habla de la profundidad y de la altura. Es decir, eh, se extiende de una manera tan grande en todas las dimensiones del amor de Dios que yo pienso que es imposible poder andar. Es decir, yo me visualizaba cuando veía esta oración en esta porción, que es tan grande el amor de Dios que yo veía como una línea, una frontera que es imposible tú poder estar fuera en unas líneas fuera de lo que es ese amor. Porque abarca, como dice aquí, abarca todo, dice, toda la anchura, si todo lo ancho, es decir, los brazos de Cristo pueden alcanzar a todo alrededor del mundo, todo,
dice, yo saqué un versículo aquí en Juan 10:9 que dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y en Juan 6:37 dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, habla de la anchura, habla de la longitud, es decir, esa línea de salvación que es tan grande, eh, tanto ancha como larga. Eh, dice, Pablo menciona la anchura, la longitud, que es la línea de salvación que comenzó con el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo y se proyecta hacia el pasado, el presente y hacia las interminables dimensiones de la eternidad. Es decir, toda la longitud y luego habla también de la profundidad y habla también de, perdón, de la altura. Habla de la profundidad y habla de la altura. En cuanto a la profundidad, esta dimensión se dirige directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. Y el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, dice, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego menciona lo que es la altura. La altura llega hasta el mismo trono de Dios. Y esta idea se refleja en las palabras de Pablo cuando en Filipenses 2:6 dice, Él siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tanta grandeza contrasta con las grandes limitaciones y debilidades humanas. Es decir, por eso decía, la imagen que me hacía de este versículo, cuando habla de estas dimensiones, era esa. Era que nada puede deambular fuera de ese amor de Dios, que abarca todas las dimensiones. Dice, esa es la tercera. Y la cuarta petición dice, eh, le pide a los efesios que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Dice aquí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo mismo fue lleno de ella. En proporción a nuestra comprensión del amor de Cristo, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que estas son las cosas que pide Pablo a los Efesios. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una necesidad de que conozcan el, el, el don que se le dio a él y su ministerio a los gentiles y que están expuestos a esta. Ahora, finalmente, en los versículos 20 y 21 de este tercer capítulo de la carta de Pablo, dice aquí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, y amén. Entonces, esta última parte, que es una doxología, una doxología es una alabanza, ¿verdad? Unas palabras de alabanza a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y al final, vamos, dice que Efesios 14 a 21, 3, 14 a 21, el apóstol Pablo trata sobre todo cómo el poder de Dios puede trabajar en nosotros para lograr grandes cosas. Yo creo que Pablo, yo decía que tenía una carga muy fuerte hacia esta población, hacia esta ciudad, hacia estos nuevos creyentes que recién convertidos y que, bueno, ya llevaban un tiempo ya, pero expuestos a muchas. Y, y yo creo que Pablo trata de, de hacerles ver que con Dios el poder de Dios puede trabajar con nosotros para lograr grandes cosas, grandes cosas. Dice en estos versículos, Pablo ora
para que los cristianos de Éfeso sean fortalecidos y arraigados en su amor. Él les dice que si permiten que Dios habite en sus corazones, podrán comprender mejor su amor y recibir de Él un poder sobrenatural para lograr más de lo que jamás habían imaginado en su vida y en su servicio a los demás. Es decir, cuando iniciamos el estudio, decíamos, veíamos cuál era la causa. Y la causa es esa, el hecho de que Pablo quiere que el amor de Dios habite en los corazones de estas personas y puedan lograr cosas que para ellos son inimaginables. Y pienso que la enseñanza principal que podemos sacar de este estudio o de este texto, de esta oración, es que el poder de Dios puede transformar nuestras vidas. Es decir, eso es indiscutible. Cuando nosotros tomamos estas oraciones para nosotros y oramos en ese amor, en ese poder, y pedimos ser llenos del Espíritu Santo, yo creo que podemos aprender y podemos transformar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Si confiamos en Dios y dejamos que Él nos guíe, Él puede abrirnos las puertas a oportunidades increíbles que nunca antes hubiéramos imaginado. Así que cuando tenemos una relación cercana con Dios, somos capaces de amar como Él lo hace. Y cuando tú todo lo que haces, no es solo amar al prójimo, porque a veces pensamos en el amor y pensamos en el amor al prójimo. Hay que amar al prójimo. Bueno, Dios nos manda a orar y a amar a nuestros enemigos también. Pero es cuando tú hablamos del amor ese, del amor de Dios, hablamos del amor hacia todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Y que todas las cosas las hagamos eh, teniendo en cuenta que hacemos las cosas con Él y para Él y no para nosotros. Yo no quiero dejar yo pensé que era un estudio bastante corto porque eh, era una simple oración no, una oración bien corta, no es que simple, no es que sea simple, pero pensé siempre que la mejor idea, orar al principio del estudio y que al final del estudio pudiéramos leer la oración completa, pero como dice mi hermano Luis, que siempre me acuerdo mucho cuando él dice, cuando hablemos, pongamos el nombre de nosotros en el lugar de donde dice a otras personas, ¿verdad? Que hagamos esta oración como si Pablo estuviera orando por la iglesia, que la Biblia abierta sea esta noche esa iglesia de Éfeso, que que podamos leer esta oración, pero que podamos, si tenemos la Biblia en las manos, poderla abrir, si tenemos nuestro teléfono en la mano, poderla abrir y poder interiorizar todo lo que Pablo le está pidiendo al Señor eh, por los Efesios. Que esta noche, esta misma petición de Pablo por los Efesios sea una petición por nosotros, por la Biblia abierta y por la Iglesia universal, ¿verdad? Entonces, si todos están listos, podemos abrir la Biblia y poder leer esta oración y con esto termino. El amor que excede a todo conocimiento, dice Pablo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas,
mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por esta noche.